Quienes son parte de la comisión del día de hoy. Estimado secretario, buenas tardes. Cuenta si lo hubiera. Sí, presidente, se han recibido dos proyectos. Uno, iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica la ley 16.441 que crea el departamento de La Pascua en el sentido que indica, correspondiente al boletín 14.610. Se refiere a esos artículos 13 y 14 de la ley de La Pascua que establece alguna atenuante. Hago presente que sobre el particular existen dos mociones refundidas en el Senado que tratan exactamente la misma materia, que la comisión la vio tangencialmente en alguna oportunidad y estaba en espera de la consulta indígena que ya se realizó. El segundo proyecto es una moción de las senadoras señoras Sabat, Allende, Goich, Muñoz y Rincón, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer como requisitos para ser candidatos a cargo de alcalde, concejal, gobernador regional y consejero regional el no haber sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar ni aparecer en el registro de deudores de alimentos, correspondiente a los boletines 14.612-06. ¿No están ahí los parlamentarios? No. Bueno, qué curioso. Bien. Está raro, pues, si son, claro, sí. Sí, lo que pasa es que los requisitos de elegibilidad de los parlamentarios están en la Constitución. Estos son la ventaja que tienen estos que no están. Claro, lo de los alcaldes correcto. están en la Ley Orgánica de Municipalidades por remisión. ¿Qué más? Esos son los documentos recibidos. Bien, gracias, secretario. Entonces, con el respecto al primero, tal cual lo conversamos, habría que pedirle al Ejecutivo que vea si no le va a poner urgencia y si así es, lo dejamos en igualdad de condiciones con los que están ya aquí discutidos y estaríamos refundiendo el proyecto del Ejecutivo con los proyectos por parlamentarias o parlamentarios. A la sesión del día de hoy, bueno, tenemos invitados a los que... Senadora, no la había visto. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. No, solamente lo que usted acaba de decir. Tengo entendido que una de las indicaciones que presentaron, entre ellas la senadora Yandé, a la ley que quedaron dos votaciones para hoy del tema de pensión de alimentos, ahí viene la inhabilitación cuando se está en el registro de deudores de pensión alimenticia para los candidatos a presidente, a parlamentarios y a algo más. Me parece, es del todo razonable que así sea. Bien, gracias, senadora. Tal como lo habíamos acordado en la comisión, hoy día vamos a escuchar a dos de nuestros invitados que entiendo ya están ya habidos, no los veo, pero entiendo que están, ¿sí? Para poder desarrollar la discusión con respecto al proyecto que tenemos en trámite en esta comisión y que da cuenta de lo que dice relación con los reemplazos de los constituyentes. Así las cosas, vamos a partir escuchando la presentación del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, el señor Arturo Farmandois, a quien le damos una vez más la bienvenida. Buenas tardes, estimado profesor, bienvenido. Presidente, está solo don Gabriel Osorio. Muy bien. Entonces, no estando don Arturo, vamos a darle la bienvenida al profesor de Derecho, don Gabriel Osorio. Gabriel, un agrado tenerte una vez más por acá. Bienvenido y te escuchamos atentamente. Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes y por su intermedio a todas las señoras senadoras y señores senadores presentes y también a todos los invitados. ¿Quiere que empiece el tiro con la exposición, señor presidente? Sí, inmediatamente, estimadísimo, no hay problema, le escuchamos. Gracias, senador. Mire, para ser breve, en honor, me imagino, a la urgencia que les representa a ustedes este proyecto de reforma constitucional, cabe ser presente ciertas consideraciones previas, señor presidente. La primera, que dice relación que el instituto de la renuncia, ya sea de parlamentarios, ¿no es cierto?, y particularmente por norma de reenvío a la aplicación a los convencionales constituyentes, no es algo que haya sido parte de nuestra tradición jurídico-constitucional en Chile. En efecto, ni la Constitución de 1833, ni la Constitución de 1925, ni menos aún nuestra conocida Constitución de 1980, había establecido la posibilidad de que un parlamentario, y por regla de reenvío entonces un convencional constituyente en el presente caso, pudiese renunciar. Ahora,
Dicho esto, recordemos que en principio el acuerdo de 15 de noviembre del año 2019, que estableció las bases políticas para el proceso constituyente que actualmente estamos viviendo, se estableció también la necesidad de aplicar el instituto, dado que uno normalmente, y esto es una autocrítica que muchas veces me hago, a propósito de la generación de proyectos de ley, a veces uno piensa solamente dentro de la caja y no fuera de la caja. Se estableció, ¿no es cierto?, fijar el estatuto de los parlamentarios que fuera más o menos equivalente al estatuto de los convencionales constituyentes. De ahí que se estableció fundamentalmente que a los convencionales constituyentes se les aplicara las normas sobre reemplazo, las normas sobre incompatibilidades, las normas sobre la incompatibilidad de ejercicio de cargo, las normas sobre cesación y fuero que le corresponden a los parlamentarios. De tal modo que la legislación actual, señor presidente, y por su intermedio a todas las señoras senadores y senadores, hay que señalar que actualmente en nuestra constitución política, a propósito del reemplazo de los convencionales constituyentes, esta regla se encuentra cubierta por lo dispuesto en el artículo 51, que distingue entre miembros de partidos políticos y candidatos independientes a solas, en cuanto se señala que solamente pueden ser reemplazados aquellas personas que fueron electas por medio de una lista conformada por un partido político, un pacto de partidos o un pacto de partidos por independientes, no así los independientes puros. ¿Por qué? Y perdón que haga esta comillas. ¿Por qué esta distinción? Y esta distinción no es válida, señor presidente, por dos cosas. En primer lugar, por la razón más obvia, nuestro sistema electoral comúnmente no contemplaba pactos entre dos o más independientes, pero además porque la naturaleza incluso considerando la posibilidad de que los independientes pudiesen llevar listas, como lo fue la Convención Constitucional como la norma de excepción, y por única vez que hasta el momento ha sucedido, su naturaleza es completamente distinta, en atención a que, en primer lugar, los miembros de los partidos políticos, ¿no es cierto?, forman parte de un colectivo que es una persona jurídica de derecho público, que tiende a estar de manera permanente, que tienen una determinada ideología que tratan de poner en práctica, pero que sobre todo, señor presidente, cumplen con normas sobre transparencia, fiscalización y también representatividad. Ahora bien, la parte contraria, señor presidente, dice relación fundamentalmente con el por qué, por un lado, la existencia de la lista independiente a propósito de la Convención Constitucional, y si ha existido algo parecido en Chile antes. Y la verdad, señor presidente, es que sí. En efecto, la ley 4.763 de 1930 estableció específicamente la posibilidad de que, además de miembros de partidos políticos, pudiesen participar en las elecciones parlamentarias aquellos miembros de cooperativas, sindicatos u asociaciones gremiales. ¿Ya? Eso siempre en un contexto de crisis de legitimidad de los partidos políticos, tal como sucedió entre los años 1920 hasta aproximadamente 1938, y posteriormente, ¿no es cierto?, la crisis política de legitimación del sistema político actual, ¿no es cierto?, que nos encontramos viviendo. Dicho todo esto, señor presidente, los proyectos de ley de reforma constitucional tratan de hacerse cargo de específicamente un problema fundamentalmente a posteriori de lo acordado en el acuerdo del 15 de noviembre, y que dice relación con la posibilidad de hacer efectiva la posibilidad de renunciar a la Convención Constitucional. ¿Ya? Y este procedimiento de renuncia dice relación con, hay elementos que son comunes a ambos proyectos de ley. Uno, sobre la base de hechos graves que afecten su propio desempeño, es decir, hechos que le afecten al convencional constituyente o que pongan en riesgo a la Convención Constitucional. En este caso, el primer proyecto le entrega la calificación de este riesgo de estos hechos graves al Tribunal Calificador de Elecciones, ¿no es cierto?, quien debería determinar el asunto. El otro proyecto de ley fundamentalmente le entrega la decisión frente a la denuncia cuando obstaculiza el funcionamiento, ante la renuncia por obstaculizar el funcionamiento de la Convención Constitucional a la propia Convención por mayoría absoluta. Problemas referentes al proyecto. A ver, en primer lugar, se está creando la posibilidad de poder renunciar al cargo convencional constituyente, aun cuando sea con posterioridad al ingreso a la Convención. Recordemos que las normas jurídicas en materia de derecho público, y tal como se trató a propósito de el límite a la reelección, rigen in actum, por tanto rigen para tanto, ¿no es cierto?, hechos anteriores como posteriores a su creación. En segundo lugar, referente a la posibilidad de una nueva norma sobre
reemplazo, ¿no es cierto?, que sea diferente a la del artículo 51. Efectivamente, ambos proyectos proponen una norma de reemplazo a aquellos convencionales constituyentes que renuncien y que pertenezcan a una lista de independientes, que sabemos que fue una excepción. Y aquí es una consideración de mérito, su señoría, a veces señor presidente, porque eso dice relación con una decisión política que ustedes deben tomar en atención a la tesis de reemplazo, sabiendo que la naturaleza de la lista de independientes es absolutamente distinta a la de los partidos políticos. Eso es una decisión de mérito. Ahora, en cuanto al texto, evidentemente existe un vacío en las propuestas referente a la vacancia del cargo de independiente, puesto que a diferencia de lo que sucede en el Parlamento, cuando un miembro de un partido político que es parlamentario cae en causal más bien de incompatibilidad, cuando es nombrado ministro de Estado, se le consulta al partido político para que sea este quien determine su reemplazo. Pero ¿qué pasaría con el independiente de la Convención Constitucional? ¿Quién provee el reemplazo? Esa norma no está contenida en ninguna de las dos reformas constitucionales. ¿Ya? Recordemos que en el caso, por ejemplo, de concejales o de consejeros regionales, y que existe una regla de reemplazo distinta del Parlamento que dice relación con reemplazar con aquella persona que le hubiese tenido que tocar asumir en caso de que la cifra repartidora le hubiese beneficiado. En ese caso, lo que hace el Consejo Regional o lo que hacen los concejales es emitir un oficio al Tribunal Electoral Regional, en este caso, para que provea ese cargo de reemplazo. Y esta regla no se encuentra en la reforma constitucional, de tal modo que, si bien se señala cómo se provee el cargo, no señala quién debe emitir ese acto, ¿ya? O quién debe señalar esto. Y debiese ser, dado que quien califica la elección de los convencionales quien calificó la elección fue el excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, debiese redactarse una regla que diga relación con que sean ellos quienes, previo oficio de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, señalen la persona que, en conformidad a las reglas que se fijen para la provisión del cargo, la persona que deba ocupar el cargo. ¿Ya? Eso al respecto. En caso de que la Convención Constitucional califique la renuncia, también necesariamente debe existir que se deba señalar quién es el organismo competente para señalar quién va a reemplazar al convencional renunciado en caso de que esto así suceda. Sobre la regla de reemplazo, finalmente, y vuelvo a reiterar, más bien es una decisión de mérito que dice relación fundamentalmente con una decisión política referente a si es que efectivamente los independientes son tratados de la misma manera que los partidos políticos, y es cuanto su señor presidente puedo informar. Muchas gracias. Muy bien. Perdón, me deja. Por favor, sí. Adelante. Perdone, señor presidente. Gabriel. Por su intermedio también a todas las señoras senadoras y señores senadores. También existe una discusión a propósito de la regla sobre vacancia del cargo por causa de cesación del artículo 60, porque han existido varias opiniones de profesores vertidos en la prensa referente a que en realidad no existe un tribunal que sea competente para calificar la cesación de los convencionales constituyentes, puesto que no está establecido, en este caso al Tribunal Constitucional, por norma de reenvío de la norma del artículo 60, no tiene específicamente esa competencia en el artículo 93. Entonces, de ser el caso, y dado que se está revisando este proyecto de ley, sería bueno también que se señalase en caso de causal de cesación el tribunal competente para calificar esta. Gracias. Bien, gracias a usted, estimado profesor don Gabriel Osorio, por su presentación. Entiendo que ahora sí logró contactarse, logró ingresar el profesor Fernando. Así es que le damos la bienvenida a don Arturo. Bienvenido, buenas tardes, y le escuchamos atentamente, profesor. Presidente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y además pido disculpas, tuve un pequeño problema de conexión. Entonces usted me dirá, presidente, de cuánto disponemos para las reflexiones sobre este proyecto difundido. No, del tiempo que usted estime pertinente, profesor, no hay problema. Bien, muchas gracias. Presidente y señoras y señoras senadores, una reflexión inicial en relación a la renuncia de un convencional, que es el tema
yo creo, más interesante el punto de vista del proyecto que se tiene a la vista. La renuncia convencional envuelve un problema que no solo apunta a su propio interés personal. La renuncia de una autoridad representativa electa envuelve por definición un problema también de función pública, de interés público, de bien común. Y esto es un tema importante de tener presente a la hora de legislar sobre la renuncia del convencional. Porque recordemos que la posibilidad de renuncia a los parlamentarios fue ingresada y fue legislada hace pocos años precisamente porque no se contemplaba. La renuncia del presidente de la República es una renuncia que debe ser aceptada por el Senado, calificada la dimisión y si los motivos que la fundan son fundados o no, y debe escucharse previamente al Tribunal Constitucional. La renuncia de un funcionario electo y para las más altas funciones, como lo es el presidente de la República, o en este caso, ni decirlo respecto de quién está a cargo de redactar una carta fundamental, envuelve un problema de interés público, envuelve un problema de bien común. Y por lo tanto, mi criterio, y siguiendo esta filosofía que inspira nuestro derecho público en distintas constituciones, no debe ser solo un resorte propio del renunciante, que es otra filosofía de entender el problema de la renuncia. En derecho comparado, revisando algunas convenciones constitucionales o asambleas constituyentes, existe una divergencia. Hay algunas asambleas, por ejemplo, me he concentrado especialmente en la constitución sudafricana, que es muy importante para nosotros porque es un proceso constituyente que se lleva a cabo entre el año 1993 y 1996 con una constitución de transición, con cortes y con institucionalidad al respecto. Me he concentrado en el proceso constituyente colombiano, que en la región es considerado quizá uno de los más acertados, y me he concentrado en el proceso constituyente de Túnez. Túnez tuvo una Asamblea Nacional Constituyente en 2011, y es muy interesante porque estas asambleas también se plantearon el problema de la renuncia. Don Arturo, sí. Disculpe, ¿podría esperar un minutito, por favor, que la sala de la comisión se desconectó de la reunión? Entonces el presidente no lo escucha. Bien. Usted me dice, Jacqueline, cuándo continúo. Por favor. Pero está tremendamente interesante. ¿Cómo está, profesor Osorio? Bien, profesor, ¿y usted cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno verla. Está la senadora Evensperger sí escuchándolo, pero... Pero no sacamos nada con que lo escuche yo nomás. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal, senadora? Gabriel, gusto verlo también. ¿Cómo le va? Aquí sobrevivimos. ¿Qué pasó, Jacqueline? ¿Por qué se desconectaron?
Estábamos escuchando con mucha atención el comienzo de la presentación de nuestro estimadísimo profesor, señor Fernando. Bueno, volvemos a retomar esa presentación, estimado profesor. Le escuchamos atentamente. Muy bien, presidente, gracias. No se preocupe. Estaba diciendo yo que una primera reflexión que debe tenerse a la vista, creo yo, en nuestro sistema de derecho público y nuestro sistema democrático es que las renuncias de autoridades electas que ejercen en su respectiva cuota la soberanía, de acuerdo a como lo dice el artículo 5º, inciso primero de la Constitución, envuelven no solo un problema de su interés personal, eventualmente en renunciar, o de su propia agrupación, si la tuviere, sino eso envuelve un problema de interés público, de interés nacional, de bien común. Porque se le ha encomendado un encargo, tiene un mandato soberano para ejercer la autoridad que se le confía, y el poner fin a ese mandato sobrevenientemente envuelve un problema de interés público que no hace a las renuncias necesariamente un problema personal de él o de quienes lo puedan sostener. Es por eso que nuestro sistema constitucional incluyó las renuncias de parlamentarios, como decía, hace pocos años, y solamente en caso de enfermedad grave, que debe a su vez, por supuesto, ser calificada debidamente por el Tribunal Constitucional. Y en el caso del presidente de la República, la dimisión, esto viene desde luego desde tiempos pretéritos, la dimisión que pueda presentar debe ser resuelta por el Senado, como una atribución, diría yo, jurisdiccional, oyendo al Tribunal Constitucional. Cuando un impedimento físico o moral lo impide a desarrollar su función, o bien cuando su dimisión tenga motivos y se calificarán si son fundados o no. Todo esto revela que le interesa a la institucionalidad calificar bien la renuncia. Entonces, siendo así, hay dos tendencias en el derecho comparado. Una es aceptar la renuncia sin ninguna calificación. Decía yo que había revisado algunas asambleas constituyentes en el tiempo reciente, y eso es lo que sucede, por ejemplo, lo que sucedía en Sudáfrica. La renuncia se puede presentar sin motivo fundado, lo mismo en Colombia, sin motivo fundado, pero no es nuestra tradición. Y como se otorgan y se hacen presentes y se presentan sin un motivo fundado, sin explicar, sin que existiera una causal prevista que represente a este interés público que yo estoy señalando, entonces se presenta ante el mismo órgano al cual pertenece. Se presenta ante la Asamblea Constituyente en el caso colombiano, y ante la Asamblea y al secretario del Parlamento en el caso de Sudáfrica, y en el caso de Túnez también ante el presidente de la Asamblea Constitucional. Pero son casos en que la renuncia se entiende en otro sentido, se entiende como una mera potestad del renunciante sin expresión de causa. Nuestra tradición decía que es distinta, y por eso que este proyecto, creo, señor presidente y señores senadores, debe tener quizá dos perfeccionamientos antes de ir al tema concreto de las decisiones que hay que tomar. Pero el primero dice relación con la causal. La causal debe ser necesariamente una que impida objetivamente el desarrollo de la función del convencional que ha sido elegido para tan alta función. Sabemos por artículo 134, inciso 3, que a los convencionales se les aplican todas las normas sobre inhabilidades causales, incompatibilidades y causales de cesación previstas en el artículo 51 en adelante, 58, 59, 60, donde está la renuncia. Y ahí la renuncia es por enfermedad grave. Si se quiere calificar aún más esa causal, porque en el caso contingente que sucedió con un convencional no hay una enfermedad propiamente tal que le impida, sino hay otras clases de situaciones, entonces hay que pensar muy bien que esta causal refleje esa especie de imposibilidad, de ese obstáculo tal que haga al interés general tener que ceder a la participación de un convencional que le interesa al sistema constitucional. El cargo convencional interesa que se ejerza, es un primer tema.
Por lo tanto, sobre la causal que viene prevista, hechos graves que afectan severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la convención, señor presidente, yo entiendo que es una causal que, si se quiere calificar, agregar algo a la causal ya prevista, es una línea correcta, es una línea, siempre que tenga, como decía a continuación, un segundo perfeccionamiento, que esto debe ser necesariamente calificado por un órgano jurisdiccional independiente. No puede ser el mismo órgano el que califique esta causal, porque se trata precisamente de una especie de o imposibilidad o fundamentos suficientes o una especie de ilícito. Vi por ahí también un proyecto, no sé si en uno de los refundidos, que traía una especie de ilícito. Esto requiere una apreciación en prudencia de un órgano externo. De eso estoy completamente convencido. Es nuestra tradición además. Y la pregunta entonces es, ¿qué órgano debiese ser? La norma ya está en el artículo 134, la enfermedad puede ser un motivo de renuncia, no alcanza al convencional que conocemos, entonces puede calificarse más la causal, podría calificarse más. ¿Quién conoce? Definitivamente no la convención, por la razón que estoy diciendo. Voy a agregar una razón de derecho comparado. Cuando las convenciones o asambleas se han entendido plenamente soberanas, con poder irrestricto, como se dijo por la Corte Suprema colombiana, un poder constituyente primario, calificando el decreto del año 1990 del presidente Gaviria. Dijo, ahí se nos convocó a una asamblea constituyente con un poder primario, constituyente primario. No fue una reforma constitucional, no estuvo sometida a un estatuto de normas, no estuvo sometida a un recurso ante la Corte Suprema y no estuvo obviamente sometida a ningún límite. Al límite que se le sometió, la propia Corte Suprema, por estimar lo primario, lo estimó improcedente. Distinto a lo que sucedió acá, que la propia Corte Suprema dicta su auto acordado para que se pueda tramitar debidamente las controversias sobre procedimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra Asamblea Constituyente, Convención Constitucional en realidad, es un órgano del Poder Constituyente, al menos en parte, derivado. Y por lo tanto, una renuncia que envuelve un problema de esta gravedad debe ser analizada por un órgano externo. ¿Cuál es el órgano que debiese ser llamado? Aceptando que debe ser un órgano jurisdiccional de máxima jerarquía, el TRICEL lo es para efectos electorales. Efectivamente lo es. Pero a mí me parece que no es el órgano propiamente llamado por su especialidad a calificar una causal así de compleja. Y creo obviamente que debe ser el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? Aceptando que debiese ser un órgano jurisdiccional de máxima jerarquía, cualquiera, y no la Convención. Pero, ¿por qué el Tribunal Constitucional y no el TRICEL? Lo primero es que conoce actualmente las renuncias de parlamentarios. Artículo 60, que es una norma que ya le es aplicable a los convencionales. En segundo lugar, informa al Senado para la dimisión del presidente, naturalmente, y aplica categorías constitucionales previstas en la Constitución. Aquí nosotros estamos trabajando con un evento de renuncia de un convencional constituyente respecto de una reforma que será incluida en la Constitución y que envuelve categorías que ya se conocen en el mundo de la jurisdicción constitucional, como impedimento grave o afectación grave, etc. El TRICEL sí conoce, en segunda instancia, como el presidente conoce, la remoción de alcaldes por notable abandono a sus deberes, que es una especie de ilícito también, ¿no? Pero es un ilícito de carácter municipal, es un ilícito de órganos autónomos territoriales, no es el ilícito, creo yo, más próximo al que se va a crear aquí. ¿Cómo se deben reemplazar los convencionales, señor presidente, a nuestro juicio? Bueno, aquí la opinión la tengo bastante clara. La norma ya existe, está en el artículo 60. La norma está prevista. ¿Puede el Poder Constituyente derivado, vuestro Senado y vuestro Congreso, modificar esta norma?
Claro que tiene las potestades, pero pienso que produce un sacrificio de predictibilidad en todo el estatuto de la convención. Por lo mismo que no me gustan las renuncias, cualquiera sea el convencional. Porque la ciudadanía concurrió, votó, aprobó, plebiscitó un determinado estatuto, conociéndolo o suponiendo que lo conoce. Alterar ese estatuto, cambiar las jurisdicciones, no es bueno, creo yo, para un proceso que va a ser corto, muy trascendente y altamente sensible del punto de vista político, jurídico y obviamente histórico. Me parece que mantener las reglas que se fueron dadas en la ley 21.200 es obviamente un consejo prudente de legislación constitucional. Y eso significaría, en este caso, que la jurisdicción sea la más próxima, como se conoce para el caso de los parlamentarios del presidente, ¿ya? Y no alterar y llevarla al Tribunal Calificador de Elecciones, porque tengo el mayor respeto, desde luego, es una jurisdicción suprema también y conoce temas próximos, no tan próximos. Y dicho eso, señor presidente, creo que es lo que puedo aportar en este breve plazo en un asunto tan contingente. Quizá una última reflexión es la pregunta que muchos se hacen: ¿qué ocurre con el reemplazo de un independiente? Vuelvo al consejo que señalé. Yo creo que hay que aceptar que si las reglas vigentes, aplicables, no previenen el reemplazo del independiente, entonces esa es la situación que debe ocurrir. Es bueno que continúe con un convencional menos, no es bueno, no es positivo. Como tampoco fue positivo, creo yo, el mismo hecho de lo que sucedió y la renuncia. Pues quisiéramos que operara regularmente, pero creo que es más perturbador alterar las reglas que ya estaban, porque creo que este Congreso Nacional se va a enfrentar probablemente a muchas situaciones que lo pueden llevar a reflexionar sobre alteraciones en las reglas, y todos van a tener este costo de predictibilidad que yo señalaba. Muchas gracias, señor presidente, y quedo, por supuesto, abierto a preguntas. Sí. Muchas gracias a usted, estimado profesor don Arturo Fernandoa Benninger. Bien, hechas las presentaciones, abro entonces la discusión de las senadoras o senadores que quieran hacer uso de la palabra. Sí, contarles antes que mientras se hacían las distintas exposiciones aquí con nuestra secretaría, hemos razonado en refundir los dos proyectos y buscar un texto que vamos a someter luego a votación. Y ese texto tiene mucho que ver con las presentaciones que aquí hemos escuchado y que nos han orientado hacia cuál de los dos proyectos vamos a someter, en el fondo, el texto que vamos a someter en votación. Buscando el camino de salida que tiene que ver fundamentalmente con una institución externa, que es la sugerencia que por lo menos hemos escuchado y que nos hace mucho sentido que así sea. Entonces voy a pedirle a nuestro secretario que dé lectura a la propuesta que vamos a formular de texto y dar la palabra a las senadoras o senadores que quieran hacer uso de ella. Estimado secretario. Presidente, de acuerdo a... Presidente. Senadora, le escuchamos atentamente. Cuéntenos. Sí, antes de entrar al texto propiamente tal, quisiera saber cuál es el procedimiento. Esto lo vamos a ver en general y en particular, ¿es un solo artículo, son varios? Antes de entrar a que nos lean el texto, que se elija ahí por usted en la mesa que se va a someter a discusión, va a haber tiempo para hacer indicaciones, ¿qué está pensando? ¿Cómo se va a tratar acá en la comisión? Quisiera saber. Bien, le respondemos de inmediato. Senador Insulza, tiene la palabra. Así que a mí me parece que lo mejor sería, como vamos a escuchar recién un texto refundido, que podríamos estar absolutamente de acuerdo con él o no, lo mejor sería votar la idea de legislar hoy día o rápidamente y luego proceder a examinar el texto del artículo único, que sería realmente un artículo único, ¿no? Así es, se votaría en general y en particular, habría un plazo para indicaciones y todo. La verdad, senadores, que está toda a la disposición para que esta comisión, como lo ha hecho siempre, podamos concordar mejor camino para la discusión de este proyecto, pero por lo menos votar hoy día la idea de legislar. Ahora, para eso es necesario que escuchemos el texto que queremos proponer y de ahí entonces entramos a la discusión de lo que cada uno
quiera proponer. Estimado secretario, entonces, ¿cuál sería el texto que someteríamos a votación y la propuesta que hacemos una vez que se han refundido los dos proyectos? Presidente, la propuesta era en cuanto a la posibilidad de renunciar, era la segunda de las mociones que dice, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, los integrantes de la Convención Constitucional podrán renunciar a su cargo solo en caso que cometan hechos graves que hagan insostenible su permanencia en dicho órgano y así lo califique el Tribunal Constitucional. En eso, aparentemente, es lo que están proponiendo. Sí, sobre esa propuesta, ¿hay alguna opinión de las senadoras o senadores? Senadora Luce Vesperi, le escuchamos. Presidente, yo no estoy de acuerdo. Yo pensé que íbamos a discutir un poco más, que íbamos a tener oportunidad de hacerle algunas consultas a los profesores Osorio y Fernando Ano. Pensé que usted iba a ir así tan rápido. Y en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos proyectos. No estoy de acuerdo que las normas por las que se regula la Convención Constitucional quedaron claros previo a que estos se eligieran y se constituyeran, y no me parece que sea adecuado ni bueno que se esté legislando a esta altura, menos en este sentido. Creo que el sistema de no aceptar renuncias, salvo en casos como la salud compatible, algunos otros como cuando uno, no, eso es inhabilidad, en el tema de los parlamentarios, no ha producido, ¿no es cierto?, un problema mayor cuando ha renunciado algún parlamentario independiente. No logro entender que pudiera existir, además, una forma que realmente interpretara la soberanía del pueblo que ha elegido a estos convencionales para establecer su reemplazo. Yo de verdad creo que todo esto, que alguna vez se pensó en hacerlo, debió haber sido antes, cuando legislamos sobre la materia, y en que hay una norma en la Constitución que señala expresamente cuando vimos esto, que cómo iba a operar, que solamente se establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de la renuncia en caso grave, la misma norma que existe para los diputados, y también se establece, ¿no es cierto?, que no va a haber reemplazo cuando esto ocurra. Entonces, yo, presidente, no estoy disponible, por lo tanto voy a votar en contra. No creo que, digamos, que sea bueno, no creo que sea bueno innovar en esta materia, no creo que sea bueno que nosotros tratemos a través de proyectos como esto, ¿no es cierto?, dar vuelta a lo que fue la voluntad soberana que eligió a los constituyentes. Y por lo tanto, cuál sea la decisión que esta comisión tome de cuál proyecto, cuál texto, yo al menos voy a votar en contra. Gracias. Bueno, muchas gracias, estimada senadora. Usted nos ha expresado desde el comienzo que no estaba de acuerdo en que exista efectivamente el reemplazo, lo ha vuelto a manifestar, respetable su opinión. Eso no quita que nosotros busquemos un camino y fundamentalmente por lo que aquí se ha dicho, hay un interés público mayor que es lo que tenemos que resolver y estamos intentando precisamente encontrar una salida para poder resolver de la mejor manera esto que tiene efectivamente un enorme interés público. Y bueno, vamos a votar cada uno en consecuencia de lo que cada uno estime. Senador Insulza me ha pedido la palabra. Yo creo, presidente, si me permite, que ambos proyectos tienen la ventaja de que se versan sobre tres temas que son los fundamentales en esto. Primero, si procede o no la renuncia. Y eso es casi, por así decirlo, la idea de legislar. Procede o no la renuncia. Luego es quién califica la renuncia, quién decide la renuncia, a quién acepta la renuncia, mejor dicho. Y tercero es cómo se provee la vacante. Y yo por lo menos creo que vale la pena legislar sobre esto, porque no olvidemos que si por ejemplo hubiera, y por cierto, Dios no lo quiera, hubiera una enfermedad grave de un miembro de la convención que fuera miembro de un partido político, él sería reemplazado, sin ningún problema. Presentaría su renuncia, de acuerdo con los procedimientos del artículo 59, 58 al 61, y sería reemplazado. Y no me parece bien que si un convencional sufre una situación similar, no parecía similar, no pueda renunciar y no pueda ser reemplazado.
Así que yo por lo menos estoy por aceptar la idea de legislar. Ahora, si efectivamente estamos de acuerdo en esto, yo lo que propondría sería tal vez que aprobemos, que discutamos y aprobemos hoy la idea de legislar, y luego encarguemos a la Secretaría de presentarnos un texto con el cual podamos para refundir ambos proyectos y sobre esa base presentar las indicaciones, etcétera. Sí, bien, gracias. Ahora, usted me decía mejor que votemos algunos de los textos y no tenemos inconveniente en votar cualquiera de los dos. Vamos a votar el que la Secretaría ha propuesto en base a lo que hemos logrado recoger de las presentaciones que hemos visto. Esto podemos perfectamente, estimadas senadoras y senadores, votarlo en general y que llegue así a la sala y efectivamente allí tener plazos para las correspondientes indicaciones que se les quiera hacer a este proyecto. Pero hoy día vamos a someterlo efectivamente a votación para poder avanzar en una situación que es de interés público absolutamente. Senadora Luce Versperghi me ha vuelto a pedir la palabra. Tiene la palabra. Sí, no solamente, presidente, recordar que existe efectivamente en nuestra Constitución, ¿no es cierto?, la posibilidad de reemplazar cuando hay una renuncia o cuando hay una inhabilidad parlamentaria, también en este caso, conforme a la ley, de un partido político, porque efectivamente ahí usted está reemplazando con alguien de la misma línea por la cual la gente votó y eligió. No ocurre lo mismo cuando usted tiene que reemplazar a un independiente. ¿Por qué lo va a reemplazar? Ese independiente piensa igual o no como pensaba aquel que sí tuvo el respaldo de la ciudadanía. Yo creo que aquí lo más importante es la soberanía popular y el no torcerle la mano a quienes ellos eligieron. Yo creo que esa es la gran razón por la cual en nuestra tradición no hay ni renuncia ni reemplazo independiente. Yo de verdad valoro la independencia, reconozco que en nuestro país, ¿no es cierto?, cerca del 80, incluso más, de los chilenos son independientes, pero también valoro a los partidos políticos y creo que una democracia se funda sobre los partidos políticos independientes, presidente, de la visión o el mal momento que los partidos políticos y los políticos en general, seamos militantes o independientes, estamos pasando frente a la ciudadanía. Yo creo que uno tiene que valorar a los partidos políticos. Y si usted no hace ninguna diferencia entre los partidos políticos y los independientes, partidos políticos que están sujetos a normas de transparencia, que están sujetos a obligaciones, que están sujetos a una serie de, reitero, deberes, obligaciones, cosa que no están sometidos los independientes, no me parece que es justo, no me parece que es transparente. Presidente, yo creo que debe nuestra legislación mantener esas distinciones entre los partidos políticos y los independientes. Sí. Gracias, presidente. No, bien, senador, usted tiene mucha razón en cuanto a esto efectivamente fuera de personas independientes que están dentro de esta función como constituyente. Aquí estamos hablando de listas, de personas que fueron dentro de una lista, lo que en alguna medida equipara o iguala la situación que tiene que ver con las estructuras de los partidos políticos. Nos ha pedido la palabra el profesor Osorio. Le escuchamos atentamente y luego vamos a someter a votación y también esperar que las demás o los demás senadores, si quieren hacer uso de la palabra, antes de la votación, con mucha disposición. Profesor, le escuchamos. Sí, solamente un tema meramente procedimental, porque dado que la Secretaría, a través de don Juan Pablo, va a preparar un texto refundido, este texto debe decir relación con lo que dicen los proyectos, y en ese sentido el Tribunal Constitucional no se encuentra en ninguno de los dos textos, sin perjuicio de que las señoras senadoras o senadores quisieran incorporarlo mediante una indicación. Y a propósito de eso, solamente señalar que quien ejerce el control procedimental de la Convención Constitucional, de acuerdo al artículo 136 de la excelentísima Corte Suprema, y no veo que debiese variarse, si es que no le gustase el Tribunal Calificador de Elecciones, no debiese variarse el órgano, ¿no es cierto?, a un órgano que, si bien en abstracto pudiese ser muy adecuado, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra historia constitucional, en un análisis más bien concreto y parafraseando la inaplicabilidad, pudiese ser inconveniente desde el punto de vista del funcionamiento de la Convención. Gracias. Bien, gracias, profesor. Mire, efectivamente usted tiene razón en una parte importante de su presentación final, pero lo que nosotros podemos hacer acá es discutirlo en general y en particular y agregar
efectivamente lo que usted señala con respecto al Tribunal Constitucional y luego mandarlo en general a la sala, que ese es el procedimiento que vamos a hacer para agregar lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Tribunal Constitucional. Dicho esto, y ya que nadie más ha pedido la palabra, entonces vamos a... Sí, profesor Fernando, le escuchamos. Presidente, un detalle distinto, no en relación a lo del Tribunal Constitucional, que ya expresé mi opinión, sino algo que me quedó en el tintero respecto de uno de los proyectos, el 14592. Fíjese que yo estimo que lo que puede ser peligroso como la institución de la renuncia, especialmente si se va a innovar en relación a la causal, es que se pueda distorsionar el día de mañana, no creo que suceda, pero tomar los resguardos siempre es bueno, que se tienda a transformar una especie de remoción auto ejecutada por la convención respecto a algunos de sus integrantes. Para evitar eso, yo subrayaría y enfatizaría el carácter voluntario de la renuncia. Lo digo porque en uno de los proyectos venía naturalmente en la facultad que pueden renunciar y la mesa puede convocar a un pleno de la convención. Yo insistiría con alguna fórmula que dijera que la convención o la mesa solo podrá conocer a solicitud del convencional que presente su renuncia, alguna frase que aleje un fantasma que podría ser muy nocivo para la convención, que es que se transforme la renuncia en una especie de juicio político al interior de la convención respecto de algún convencional caído en desgracia o en alguna situación difícil. Esa sería la sugerencia y naturalmente... Sí, muy de acuerdo, profesor, y de hecho la Secretaría le va a responder porque efectivamente habíamos eliminado el párrafo que se hace alusión. Senadora Carvajal tiene la palabra. Gracias, presidente. Justamente en ese sentido, tal vez si nos pudieran aclarar los expositores en cómo se compatibiliza justamente la causa, o en este caso el motivo que ocasiona la renuncia con la propia voluntariedad que está aparejada a la renuncia. Porque al final del día se habla, ¿cierto?, de una situación en especial, de máxima gravedad, pero definitivamente hay ahí una confusión de hechos que pudieran eventualmente acarrear como alternativa solo la renuncia. Entonces, en ese contexto me gustaría también cómo diferenciamos esos dos elementos. Bien, el senador Insulza. Mire, presidente, perdón que diga, esto lo conversamos nosotros en una norma que no creo que no quedó finalmente la reforma constitucional del 2005-2006, porque efectivamente se planteó ahí la posibilidad de que por una causa grave un senador o diputado pudiera renunciar a su cargo. Pero quedó muy claro que era estrictamente voluntad de él, y creo que se decía voluntariamente. Voy a poner un ejemplo: se dijo un enfermo que está gravemente enfermo, terminal, él tiene derecho a continuar en su cargo más allá de cualquier enfermedad, pero también puede renunciar a él, por lo tanto es estrictamente voluntario. Estamos hablando de y yo agregaría en el texto la palabra voluntariamente, en pleno uso de su derecho, digamos, de manera de evitar que cualquiera pueda censurarlo y decir que hay que sacarlo de la convención. Esa no es la idea. La idea es que siempre pueda renunciar, pero nunca, en ningún caso que haya buena causal de destitución dentro de la convención. Bien, gracias, senador Insulza. ¿Alguien más? Senadora Carvajal. Sí, es que ese es justamente lo que me hace a mí particularmente ruido, es decir, la renuncia pudiera ser a todo evento, va implícito la voluntariedad, por cierto. Entonces, si eso va aparejado más de causa grave, entonces al final es como un maquillaje a lo que efectivamente se quiere, que es justamente, dado una circunstancia grave que tiene que ver con la pérdida de confianza, con una distancia muy enorme entre lo que se propuso y lo que se hizo, etcétera, genere de manera, digamos, allegada a ese hecho, digamos, las circunstancias de renuncia. Entonces ahí es como que a mí, para que quede total claridad, obviamente, ese elemento, cómo se va a hacer la distinción. Bien, gracias, senadora. Senadora Emensperger. ¿Tiene muteado el...? Sí, ahora sí.
bueno, yo ya manifesté que no estoy de acuerdo, pero además me parece, lo último, si le entendí bien a la querida senadora Carvajal, me parece sumamente peligroso, porque la posibilidad no solamente de que se establezca una renuncia, sino que existan otras personas que puedan calificar que hay un hecho grave, eso es mérito, es súper subjetivo, y finalmente estaríamos estableciendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de destituir a convencionales que han sido elegidos por la voluntad soberana del pueblo, y eso me parece absoluto y completamente grave, además de estar alejado de la idea matriz de este proyecto, que entendía que lo que buscaba era resolver el tema de la renuncia y su reemplazo, y no de hablar de destitución de convencionales. Y por otro lado, creo que también establecer estos conceptos amplios de renuncia, presidente, hoy día, hablando absolutamente con toda transparencia como están las causas, puede llevar a muchas presiones que a lo mejor van a lograr hacer renunciar a convencionales que no tendrían ninguna intención de renunciar. Creo que este proyecto altera gravemente la soberanía popular que ya se manifestó en la última elección, eligiendo a los convencionales constituyentes. Bien, gracias, senadora. Vamos entonces a discutirlo en general, en particular. Vamos a dar lectura al texto de ambos proyectos que se han refundido, el texto que vamos a someter a votación. Secretario, entonces, lectura a cómo quedaría la presentación del texto que vamos a someter en votación finalmente. Pero, presidente, claro, primero no deberíamos votar la idea legislar. Claro. Presidente. Sí, la idea de legislar, la vamos a someter primero, la idea de legislar. Secretario. El señor presidente somete a votación en general los proyectos refundidos, cuyo texto corresponde al del boletín 14.589.06, cuya le doy lectura enseguida. Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, el siguiente texto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. En caso de producirse una vacante, los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas solo por independientes, la prohibición referida en el artículo 51 se hará con la persona del mismo sexo que siga en la votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio del sorteo que se refiere al inciso final del artículo 121 del DFL número 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Terminando faltó la parte de HCL, exactamente, la última parte. Porque primero habla HCL. A ver, ¿cómo la idea es... que después de donde dice que puede renunciar y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones, de acuerdo. Y luego íbamos a poner la parte del dicha renuncia, acontecía la renuncia respectiva, no correcto, deberá proveerse en virtud de establecer el artículo inciso. Ese párrafo yo lo tendría que ir agregado, pero no hay un problema. No, es que eso no pero estaba, si quiere, claro. votemos en general. Sí, ¿ya? votemos en general y punto. Vamos a someter el texto que se ha dado lectura en general. Exacto. Senador Exberger, se somete a votación en general el proyecto. ¿Cómo vota usted? Presidente, yo, como ya lo he señalado, voy a votar en contra de la idea de legislar por los argumentos que ya he dado acá, pero creo que además este proyecto podría, no lo he estudiado, lo estoy pensando ahora, voy a hacer reserva de constitucionalidad, podría, ¿no es cierto?, afectar la garantía de la igualdad ante la ley, ya que estamos cambiando las reglas de juego después de la realización de las elecciones. Y a lo mejor
puede haber mucha gente que si hubiera existido la posibilidad de renunciar a ser convencional, se hubiera postulado a ser convencional y esa oportunidad no la tuvo porque esta norma no existía al momento previo de la elección. Y reitero una vez más y pido al secretario que dé por reproducidas todos los otros argumentos que he señalado en la parte de discusión de esta comisión, presidente. Voto en contra. Bien. Perfecto, presidente. Senadora Carvajal. Voto a favor, señor presidente. Senador Insulza. Yo voto a favor y quiero agregar que una de las razones para hacerlo es precisamente que los convencionales que postularon en listas de independientes quedan en desmedro respecto de los convencionales que postularon en listas de partido, porque no puede ser reemplazado en todo caso. Entonces, por eso que estoy más razón, una buena razón para aprobar este texto. Gracias. Gracias. Senadora Sandón. Voto en contra, absolutamente en contra, porque creo que esto va a vulnerar, digamos, la decisión soberana. Además, en el tema de reemplazo, porque este proyecto tiene nombre y apellido, creo que sus votos son absolutamente inválidos. Una persona que miente y es elegida a mentiras no tiene por qué ser reemplazada, porque si él no hubiera mentido no tendría sus votos. Y segundo, porque la ley está clara, está aplicada, y es muy extraño hacer un proyecto después de lo que pasó, ¿ah? Y en el fondo hoy día no existe ningún vacío. Este es un proyecto que tiene nombre y apellido. Gracias. En contra. Gracias, senador. ¿El señor presidente? A favor. Entonces, aprobado en general el proyecto y la comisión lo despacharía a la sala para su aprobación en general también. Así es, va a ser entonces despachado a la sala para su aprobación en general, habrá un plazo para las indicaciones y todo lo que tenga relación con la tramitación de este proyecto de ley. Habiéndose tratado y votado el proyecto de ley, cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todos por su asistencia y por la presentación que han hecho ambos profesores. Gracias. Muchas gracias.